Imagina por un momento la idea de mudarte voluntariamente a una ciudad asfixiada por el humo constante. Un sitio con 300 fábricas escupiendo carbón todo el día. Ostras, suena a escenario postapocalíptico casi. Totalmente. Un lugar donde las calles huelen a eso, a carbón, y donde enfermedades como la tuberculosis están diezmando a las familias obreras. Y encima, el ambiente social está marcado por un rechazo militante, visceral, a tus creencias más profundas. Vamos, el lugar menos apetecible del mundo para alguien que no encaja en esa ideología. Pues imagina llegar a ese entorno tan hostil y, atención a esto, decidir quedarte. Pero no un mes, ni un año para hacer una especie de experimento sociológico, ¿sabes? 30 años seguidos. Madre mía, 30 años es que es toda una vida. Y lo más incomprensible de todo. O sea, decides quedarte ahí no para pelear, ni para debatir acaloradamente, ni para convencer a nadie de que está equivocado. Te quedas simplemente para ser un vecino más. Es que, fíjate, es un escenario que choca frontalmente con la mentalidad que tenemos hoy en día. Ya, desde luego. Hoy en día, cuando alguien tiene unas convicciones muy arraigadas y se enfrenta a un entorno adverso, la reacción automática suele ser una de dos. A ver, dime. Pues o bien te construyes una fortaleza, una burbuja hermética, para protegerte del mundo malvado, o bien sacas la espada y entras en modo de guerra cultural constante, ¿no? Sí. Parece que solo sabemos vivir en el búnker o en la trinchera, no hay término medio. Exacto. Pero bueno, en el análisis a fondo de hoy vamos a sumergirnos en la vida y el pensamiento de una figura histórica fascinante que, literalmente, dinamitó por completo esas dos opciones. Hablamos de Madeleine Delbrel. Una figura clave de verdad y creo que muy desconocida para muchos. Ujú. Y el objetivo que tenemos hoy por delante es descubrir cómo demonios logró mantener unas convicciones profundísimas en un entorno que no solo era indiferente, sino abiertamente hostil. Claro. Y, a ver, para que nos esté escuchando, ya sea que lidie con un entorno laboral tóxico, con familias divididas por la política, o simplemente con la frialdad brutal de la vida moderna, esta historia es un atajo espectacular. Totalmente de acuerdo. Porque revela el impacto revolucionario, ya hablo de verdadera revolución, que tiene el simple hecho de compartir el asfalto. Es que la genialidad de Madeleine no es una abstracción filosófica de estas de manual. Ya. Lo verdaderamente transformador de su figura es que nos enseña cómo aplicar el conocimiento y las convicciones a pie de calle. Nos demuestra que si las ideas no se manchan de barro, terminan siendo papel mojado. Si no bajan a la acera, no sirven de nada. Eso es. Tienen que enfrentarse a la realidad más cruda. Pues para entender esa genialidad tenemos que ir obligadamente a ese barro físico, a las coordenadas exactas donde se forjó toda esta experiencia. Ivry-sur-Seine. Exacto. Ivry-sur-Seine, en las afueras de París, estamos hablando de pleno siglo XX. Y este lugar se le conocía, ojo, como la ciudad de las 300 fábricas. Tela. La contaminación y el ruido tenían que ser brutales. Y no solo eso. Era un entorno obrero durísimo, fuertemente marcado por el marxismo y dominado por lo que en aquel entonces llamaban un ambiente de los indios. Claro, había un orgullo ateo militante muy fuerte en esa zona. Ujú. La precariedad laboral era tremenda, el desempleo ahogaba a la gente, y existía un conflicto abierto, público y muy tenso entre la Iglesia y el Partido Comunista. Un polvorín en toda regla. Pues en medio de ese polvorín, Madeleine trabaja como asistente social durante 3 décadas. Y hay que dimensionar bien lo que significan 3 décadas, ¿eh? Porque no es una visita caritativa de fin de semana para sentirse bien con uno mismo. No, para nada. Es entregar la etapa más vital de una existencia humana a un lugar que sobre el papel representa la antítesis de todo lo que tú crees. Ya te digo. Esas condiciones de las que hablas, las jornadas extenuantes, la enfermedad rondando cada portal... La tuberculosis que lo hemos mencionado antes. Exacto, todo eso no era el telón de fondo de una película. Era la textura diaria, la fricción constante que experimentaba ella y sus vecinos. A ver, detengámonos aquí un momento porque me parece alucinante. Si lo miramos con los ojos de las guerras culturales de hoy, donde a la mínima discrepancia bloqueamos a alguien en redes, ¿O dejamos de hablarnos con cuñados en Navidad? tal cual, nos atrincheramos en guetos ideológicos. Vista así, la actitud de Madeleine es, no sé, marciana. Es muy radical. Es el equivalente a mudarse a Marte, y en lugar de fabricarte un traje espacial blindado para mantener el oxígeno de la Tierra, decides quitarte el casco y respirar lo mismo que los marcianos. Qué buena analogía, me encanta. Ella de hecho decía que su máxima era compartir las mismas horas en nuestros relojes. Vale,
Pero aquí es donde algo no me encaja y te lanzo la pregunta. A ver. Si el ambiente era tan tóxico para sus creencias, ¿por qué no irse? Y si, por lo que sea, quedarse era una decisión inamovible, ¿por qué no montar una campaña agresiva? Ya, la típica estrategia de choque. Claro, o sea, si tienes la convicción total de que posees la verdad, ¿por qué no intentas una especie de reconquista ideológica del territorio y te pones a dar mítines? Pues lo fascinante de esto es que ella rechaza frontalmente esa lógica de la reconquista. ¿Así? Sí, sí. Cualquier plan pastoral, cualquier estrategia diseñada para combatir o vencer intelectualmente a los líderes sindicales o a los trabajadores comunistas, fue descartada por ella desde el minuto uno. Postras. ¿Y eso por qué? Porque tenía una lucidez psicológica enorme. Ella no veía las fábricas de Ivry como un campo de batalla que debía conquistar. Al contrario, descubrió algo absolutamente contraintuitivo. ¿El qué? Convirtió ese entorno hostil en su propia escuela de aprendizaje. Espera, ¿una escuela? ¿Aprender de un entorno que chocaba de lleno con sus principios? Precisamente por eso, se dio cuenta de que un ambiente donde sus creencias eran irrelevantes o, vamos, directamente despreciadas, era una situación inmejorable para purificar esas mismas creencias. O sea, le sirvió de filtro. Claro. Fíjate, si alguien llega a un barrio obrero con un plan de conquista ideológica, lo que hace mecánicamente es levantar un muro. Ya, se ponía a la defensiva a todo mundo. Exacto. Crea de inmediato una dinámica de nosotros contra ellos, de ganadores y perdedores. Ujú. Pero si esa persona llega para compartir el destino real y material de la población, haciendo las mismas colas, sufriendo la misma falta de calefacción en invierno, Pasando frío y cansancio físico como uno más. eso es, las defensas psicológicas del otro caen por su propio peso. Claro, porque ya no eres una amenaza teórica. Exactamente. La hostilidad sistemática no se disuelve porque presentes un argumento filosófico irrefutable, sino por la contundencia incontestable de una vida que se está compartiendo contigo codo con codo. O sea, no había segundas intenciones. Ella ejercía su profesión de asistente social con excelencia, sin agendas ocultas. Ninguna agenda oculta. Pero entonces, si descartamos el proselitismo, si descartamos dar mítines o intentar ganar debates en los bares después del turno de fábrica, ¿qué hacía exactamente todos los días? Pues vivir, trabajar. Ya, pero ¿cómo se mantiene uno firme cuando la única acción es simplemente estar ahí? Me imagino que tendría que haber un método, ¿no? Una forma muy particular de relacionarse en lo cotidiano. Lo había. Y de hecho es el concepto central de toda su experiencia vital. Es lo que se bautizó en los textos como la mística de la proximidad. Vale. Mística de la proximidad. Suena un poco poético, la verdad. Suena poético, pero en la práctica te aseguro que es tremendamente exigente. Pues desgranemos esa mística de la proximidad. Porque cuando escucho la palabra mística, me viene a la cabeza, no sé, alguien meditando en el pico de una montaña, en completo silencio, alejado del ruido del mundo. Claro, el típico ermitaño, ¿no? Exacto. Pues es justo la inversión de esa idea. Para Madeleine, la experiencia más profunda de lo trascendente no ocurre en el aislamiento, Ujú. ni en la abstracción de una biblioteca silenciosa. Ocurre en el contacto físico y concreto con la realidad. Y esto requiere una redefinición radical de lo que consideramos el prójimo. Vale, claro. Porque solemos pensar en el prójimo como la humanidad, así, en abstracto. Es muy fácil amar a la humanidad. Exactamente. Amar a la humanidad no cuesta absolutamente nada porque la humanidad en abstracto no te pisa en el transporte público. Ni te pone la música a tope a las 2 de la mañana un martes. Tal cual. La mística de la proximidad aterriza el concepto. Te dice, oye, el prójimo es literalmente el compañero de oficina con el que no tienes nada en común. Ya. Es la persona que te atiende de mal humor en el mercado, el vecino de la escalera que no te saluda. Ujú. El roce diario puro y duro. Eso es. Y la acción que demanda esta forma de vivir es el desplazamiento constante, Desplazamiento físico. físico y emocional. Desplazarse para aproximarse. Romper esa barrera invisible de la clase social, del partido político o del nivel educativo para rehabilitar y esto es clave, el lenguaje de la bondad. El lenguaje de la bondad. Qué bonito. Se trata de entender que la amistad y el amor personal tienen un poder verdaderamente terapéutico sobre las grietas sociales. Vale. Aquí es donde se pone realmente interesante, pero frena un momento porque te voy a hacer de abogado del diablo. Venga, dispara. Entiendo la belleza del concepto, es precioso.
Pero la realidad del trabajo social, y más en un sitio con la precariedad de la que hablamos en IBRI, suele ser muy distinta. Ya, no es un camino de rosas. A menudo es un trabajo clínico altamente burocrático, basado en gestionar expedientes de desempleo, cartillas de racionamiento, líos de hospitales. Sí, montañas de papeleo. Exacto. Tratar a cada desconocido, a cada persona desesperada que cruza la puerta, con una apertura emocional total, llamándolos por su nombre de pila y buscando un encuentro místico y profundo. Suena agotador, ¿verdad? Está para el desgaste más absoluto. Es que esto plantea una pregunta importante, y es una objeción fundamental. El síndrome de desgaste profesional, el famoso burnout que llamamos ahora, Sí. es el pan de cada día en el trabajo social y en el activismo. Pero la clave para entender cómo ella no se rompió por dentro radica en entender el mecanismo real de esta proximidad. A ver, explícame eso. El error que solemos cometer es imaginar que esta actitud implica convertirse en una especie de esponja emocional gigante que absorbe todo el sufrimiento del universo. Claro, o que tienes que forzar conversaciones existenciales con cada persona que se sube al autobús contigo. Eso sería insostenible en una semana, no digamos ya en 30 años. Imposible. Acabas en el psiquiátrico. Totalmente. Pues la genialidad de su enfoque es que ella concebía la proximidad como una educadora, no como un espectáculo de empatía desbordada todo el rato. Ajá. El objetivo era transformar vecindarios helados, donde la gente vive pared con pared en bloques inmensos sin mirarse a la cara, en proximidades verdaderas. Ujú. Y el secreto para hacer esto sin vaciarse de energía está en un detalle crucial de sus textos. Ella sostenía que hay que dar amor según el hambre del otro. Wow. Me gusta mucho esa expresión, según su hambre. Es muy potente. Piensa en ello como si fueras a alimentar a alguien que lleva días sin comer. No le sirves un banquete de 5 platos con recetas súper complejas, porque, bueno, su cuerpo lo rechazaría de golpe. Claro. Le das caldo, le das pan, cosas suaves. No imponer tu propia necesidad de sentirte el gran salvador de la situación. Ya, de ir solucionándole la vida a todo el mundo para sentirte tú bien. Eso es. A veces el hambre de la otra persona en ese instante preciso es simplemente que alguien le sostenga la puerta al salir del metro. O que le den los buenos días mirándole a la cara. Exacto. O saberse llamado por su nombre de pila, en lugar de ser tratado como el caso número 412 de la cola del paro. O sea, ajustar la respuesta a la demanda real y no a tu propio ego. Efectivamente. Fíjate que el esfuerzo mental agotador suele venir de la fricción entre lo que nosotros queremos conseguir y la respuesta real que nos da la vida. Totalmente. Cuando nos frustramos porque la gente no cambia como nosotros queremos. Claro, si tu objetivo es transformar radicalmente la vida de alguien hoy mismo, vas a chocar contra un muro y te vas a agotar a la velocidad de la luz. Ya te digo. Pero si tu objetivo es simplemente ofrecer el grado exacto de amabilidad genuina que esa persona puede recibir hoy, la dinámica cambia por completo. Es un contagio silencioso. Sin presiones. Sin presiones, sin ese contacto directo, sin ese afecto calibrado a la medida de la persona, cualquier mensaje ideológico, moral o lo que sea, se convierte en ruido, en palabras muertas. O sea que la bondad genuina cansa muchísimo menos que el esfuerzo titánico de intentar convencer al mundo entero de que tienes razón. Eso lo resume a la perfección, es que es así. Es un cambio de paradigma brutal. Dejar de ver a las personas como proyectos que hay que arreglar, no. Y empezar a verlas como individuos concretos con necesidades concretas en tiempo presente. Esa es la clave de todo. Aún así, insisto un poco, porque estamos hablando de la Francia de entreguerras, de las huelgas de los años 30, luego la Segunda Guerra Mundial, la posguerra. Sí, épocas facilísimas, vaya. Claro. 3 décadas inmersa en la tensión política, en la pobreza más extrema, codo a codo con un movimiento obrero en plena ebullición. Incluso asumiendo que dosificaba su energía dando amor según el hambre, ostras, se necesita un ancla de acero titanio para no perder el norte. Desde luego. ¿De dónde sacaba la estabilidad para mantener su propia identidad y no terminar simplemente mimetizándose con toda la desesperanza del entorno? Pues esa es la pieza que completa el rompecabezas. Todo este andamiaje de la mística de la proximidad se vendría abajo sin su fuente de alimentación principal. Ajá. ¿Cuál era? Algo que en su entorno conocían simplemente como el pequeño libro. El pequeño libro. Un nombre que, por cierto, esconde el texto más influyente de la historia occidental. Porque se refería a los evangelios, ¿verdad? Así es. Físicamente, ella llevaba siempre consigo una edición de bolsillo de los 4 evangelios. Un libro minúsculo, supongo, y súper desgastado por el roce diario. Exacto, con las esquinas dobladas, manoseado.
Pero una vez más, lo verdaderamente diferencial aquí no era el objeto en sí, ni siquiera el hecho de leerlo por encima. Ya. Lo fascinante es el mecanismo psicológico y espiritual que ella utilizaba al acercarse a ese texto. La regla de oro que se imponía a sí misma era leerlo con oídos de niños. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, oídos de niños. ¿Qué significa eso en la práctica para una adulta? Pues significa acercarse al texto despojándose deliberadamente de toda erudición adulta. Es leerlo sin filtros, Ujú. sin los debates teológicos teóricos, sin añadir interpretaciones complejas y, sobre todo, sin restarle incomodidad. Claro, ir a lo crudo del mensaje. Ella veía esos pasajes no como filosofía antigua para debatir en un salón, sino como instrucciones directas, implacablemente claras, que debían guiar su siguiente paso en el día. O sea, el objetivo de la lectura no era el análisis académico para luego ir a escribir un ensayo de 300 páginas. Para nada. El objetivo último era que ese texto tomara forma biológica en ella, que se hiciera carne, literalmente. ¡Qué fuerte! Como ella misma expresaba en sus notas, la palabra tenía que estar en la piel, en las manos. Su nivel de exigencia, de hecho, llegaba al punto de afirmar que nuestras propias vidas, nuestra manera de actuar cotidiana, debería ser el único comentario válido que se le hiciera a ese texto. A ver, se me ocurre una forma de visualizar esto, porque me parece muy potente. A ver, cuéntame. Es como cuando vas a comprar un mueble de esos suecos que vienen desmontados en una caja plana, ¿no? Sí, la pesadilla de los sábados por la tarde. Exacto. Sacas el manual de instrucciones, pues lo que solemos hacer como sociedad es coger el manual, sentarnos en una silla y empezar a debatir si los diagramas están bien dibujados, si el diseñador tenía un sesgo cultural o si los tornillos podrían ser de mejor calidad. Totalmente. Nos pasamos la vida discutiendo sobre el texto. Eso es. Y lo que propone Madeleine es, oye, deja de debatir sobre el manual, agarra las malditas piezas, usa el destornillador y conviértete tú mismo en la silla terminada para que alguien que está agotado de trabajar en la fábrica pueda venir y sentarse a descansar. Ostras, es una analogía brillantísima. En serio, porque capta perfectamente la esencia de la encarnación frente a la simple teorización. El manual no sirve absolutamente de nada si no resulta en algo en lo que te puedas sentar. Claro. Pero fíjate, me vas a permitir que vuelva a la carga con las dudas y el modo abogado del diablo, porque esto me vuela la cabeza. Claro, adelante. Enfrentarse a la cruda realidad obrera de la revolución industrial tardía, con oídos de niños suena, no sé, peligrosamente ingenuo. Ujú. Hablamos de una mujer intelectualmente brillante que lidia a diario con la retórica del Partido Comunista, con la teoría del materialismo histórico, con líderes sindicales que están endurecidos por la cárcel, por la miseria de la época. Sí, gente con la piel muy gruesa. Exacto. ¿No requería ese entorno un análisis sociopolítico muchísimo más afilado y complejo? O sea, ¿no es casi irresponsable responder a problemas estructurales de pobreza con la actitud literal de un niño leyendo un cuento? Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que esa es la trampa mental en la que caemos constantemente en nuestra época, ¿En qué sentido? en que confundimos la sencillez con la ignorancia. Si rascamos un poco en la psicología de esta práctica, descubrimos que leer con oídos de niños no significa apagar el intelecto, Vale. ni significa fingir que no existen dinámicas de poder, explotación laboral o lucha de clases. Todo eso ella lo veía a diario. En realidad, esta lectura es una disciplina mental extraordinariamente férrea y sofisticada. O sea que de ingenuidad pura, poco. Cero. De hecho, ella consideraba esta práctica como el antídoto absoluto contra lo que llamaba, y me encanta este término, el amateurismo espiritual. Amateurismo espiritual. Suena a algo muy de nuestros días, la verdad. Es un diagnóstico perfecto de los males del activismo moderno, ya te digo. Porque, a ver, ¿qué le pasa a alguien cuando se sumerge profundamente en la asistencia social o en la lucha política por la justicia a largo plazo? Pues que se quema, o que se vuelve un burócrata frío. Exacto. Es facilísimo que la acción, el día a día, acabe devorando el propósito original que te llevó allí. Ujú. Te vuelves un gestor excelente de la miseria humana, dominas la burocracia, ganas todos los debates sociológicos de la cafetería, pero te vacías por dentro. Pierdes la raíz que te empujó a ayudar en primer lugar. Ya veo. Y leer el texto cada mañana con esa supuesta ingenuidad. Completamente nuevo cada día, sin ideas preconcebidas, te obligas a no proyectar tus propias frustraciones adultas en el trabajo. Claro, te obliga a resetear. Te levantas y no vas arrastrando el cinismo del día anterior. Exacto.
Es un ejercicio brutal de despojo del propio ego, porque los adultos, y más los adultos muy formados intelectualmente, tendemos a acercarnos a los textos antiguos llenos de arrogancia. Sí, buscando confirmar lo que ya pensamos. Eso es. O para justificar nuestras teorías políticas. Ella entendía que ese pequeño libro no es arqueología muerta, es un organismo vivo en tiempo presente, que busca interactuar con la sociedad del siglo XX, justo ahí, en medio de la maquinaria y el hollín de las fábricas. Wow. Pero para dejar que ese mensaje viva y opere a través de ti, tienes que apartarte del medio. Tienes que quitar tu maldito ego del volante. Ya. Esa es la verdadera ingenuidad del niño. Carece de la arrogancia de creer que ya tiene todas las respuestas solucionadas. Y paradójicamente, esa ausencia de ego es lo que la hacía indestructible frente al desgaste de 30 años. ¡Qué barbaridad! O sea, la ingenuidad no como debilidad, sino como el escudo definitivo contra el cinismo moderno. Totalmente. Madre mía, la verdad es que nos obliga a replantearnos muchísimas cosas. Ha sido un viaje absolutamente revelador el que hemos hecho a lo largo de este análisis a fondo. Sí, la verdad es que la figura de Madeleine da para muchísimo. Hemos partido de una ciudad industrial implacable dominada por el ruido de las fábricas y el choque de trincheras ideológicas puras y duras, y hemos descubierto cómo una sola persona demostró que las convicciones más sólidas no requieren murallas para protegerse, ni ejércitos o debates furiosos para imponerse. Esa es la gran lección histórica y humana que nos deja, sin duda. Nos enseña que la fuerza transformadora más potente que existe en una sociedad no es la persuasión argumentativa en redes sociales. No, ni el activismo ruidoso que no lleva a nada concreto. Exacto. Es la coherencia absoluta encarnada en lo más cotidiano. Es tener la capacidad de traducir un sistema de creencias súper profundo a la escala exacta de la interacción vecinal, del metro, del supermercado. Aterrizar el manual de instrucciones en la realidad, como decíamos antes con lo de la silla. Tal cual. Y yo creo que todo esto tiene una lectura urgente para el momento presente de quienes nos escuchan. Porque, a ver, vivimos sumergidos en la era de la sobreinformación. Estamos saturados, sí. Saturados de teorías, artículos y debates furiosos en plataformas digitales todo el santo día. Quizá el conocimiento que verdaderamente tiene el poder de cambiar las cosas no está en desentrañar el enésimo debate teórico, sino en la manera en que decidimos utilizar nuestros relojes y nuestro tiempo físico junto a la gente que respira a nuestro alrededor. Es que vivimos una ilusión de conectividad que en realidad nos aísla cada vez más. Totalmente. Hemos perfeccionado el arte de rodearnos de ecos de nuestras propias voces, creando comunidades globales de afinidad ideológica, mientras vivimos en la más absoluta ignorancia sobre las vidas reales que ocurren al otro lado de nuestro pasillo. Es tristísimo, cuando lo piensas. Mucho. Pues mira, para cerrar, nos gustaría dejar una reflexión en el aire para nuestra audiencia. Hoy tenemos la tecnología para conectarnos en microsegundos con alguien que piensa idéntico a nosotros en la otra punta del planeta. Compartimos sus vídeos, aplaudimos sus opiniones, nos sentimos validados. Pero al mismo tiempo, bajamos la mirada al entrar en el ascensor para evitar hablar con la persona de la puerta de enfrente. O tratamos como un mueble invisible a quien nos cobran el supermercado cada tarde. Exacto. Así que, a la luz de esta brutal y revolucionaria mística de la proximidad que nos enseñó Madeleine Delbrel en medio del asfalto de Ivry, cabe hacerse una pregunta final. A ver. ¿Qué pasaría si a partir de mañana decidiéramos que ese compañero de trabajo que piensa radicalmente distinto a nosotros, o el desconocido con el que chocamos en el andén del tren de mala gana? Sí, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si asumiéramos que no son un obstáculo o un incordio que hay que tolerar en nuestra rutina, sino que son, de hecho, el verdadero propósito de nuestro día? ¡Ostras! Es una perspectiva que te sacude por completo. Te cambia el esquema, desde luego. Pues ha sido un auténtico placer sumergirnos en esta historia. Nos escuchamos en nuestro próximo análisis a fondo. Sigan cuestionando el mundo.